Así que vamos a dar lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, Apocalipsis 22:1: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Qué profunda es esta palabra. Vamos a orar. Padre, su palabra es bendita, y le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que la bendición que está en su palabra descienda sobre nuestras vidas. Que esa bendición nos alcance, que esa bendición se convierta en una realidad, en una experiencia de vida, de fe, de convicción, de confianza, de vida, de salud, de espíritu. Que esta palabra, Señor, abra nuestro entendimiento. Espíritu Santo, abre nuestro corazón para que podamos estar atentos a la palabra y esta palabra se convierta en lo que usted quiera que se convierta dentro de nosotros, en salud, libertad, poder, autoridad, sabiduría, discernimiento. Ayúdanos, por favor, a poder entrar a la realidad espiritual de esta palabra y que podamos ser bendecidos por medio de ella. En el nombre del Señor Jesucristo, reprendo toda distracción, todo espíritu inmundo, fuera en el nombre de Jesús. No perturbe las vidas, no perturbe las mentes ni los corazones. Aún los niños estén tranquilos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntase, por favor. Voy a titular la meditación de esta tarde, este culto de Santa Cena, este estudio de Santa Cena: la vida es el fluir de Dios. Ponga en su conciencia esta palabra: fluir. El fluir. La vida es el fluir de Dios. Voy a volver a leer Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Vamos a analizar y a meditar sobre el tema de la vida para comprender y discernir espiritualmente su realidad. La vez anterior aprendimos que la vida es la realidad de Dios. La esencia real y original de la vida es Dios. Fuera de la realidad de Dios, ninguna experiencia o existencia puede ser considerada como vida. Solo aquello que contiene a Dios como esencia puede ser considerado vida. Solo aquello que posee características de la naturaleza divina y eterna de Dios puede ser considerado vida. En nosotros, los hijos y las hijas de Dios, se ha implantado espiritualmente la naturaleza de Dios, y Dios ha puesto eternidad en nosotros. Por ello tenemos la certeza que la vida que está ahora obrando en nosotros es la vida eterna, la vida de Dios en nuestro ser. La vida divina ya está presente, la vida eterna ya está obrando en cada uno de nosotros. Aleluya. Ahora bien, vamos a meditar en otro aspecto muy importante acerca de la realidad de la vida. La vida como el fluir de Dios. En el libro de Apocalipsis, que es un libro muy profundo de las revelaciones de Dios, está revelado que la vida es el fluir de Dios. Aquí lo tenemos en Apocalipsis 22:1, comparada como un río. Después me mostró un río de agua limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En este texto de Apocalipsis se revelan algunas características importantes del fluir de la vida de Dios. Y voy a comenzar con la primera característica. Característica número 1: la vida de Dios fluye como un río. Repita conmigo: la vida de Dios fluye como un río. Esto es poderoso.
El fluir de la vida de Dios se compara con un río, no cualquier río, un río limpio de agua de vida. Ponga en mente la palabra río, repita conmigo, río. Y un río significa agua que tiene corriente, agua que va fluyendo, agua en movimiento. La palabra griega usada en Apocalipsis es postamos. Y esta palabrita postamos expresa aquello que tiene corriente en movimiento, lo que va fluyendo. Postamos expresa una corriente de agua que lleva vida. Postamos, no sé si la palabra potable venga también de esa misma palabra, pero suena muy parecido. Postamos. Entonces, postamos es de donde se traduce la palabra río, corrientes de agua en movimiento. Y esto significa espiritualmente que la verdadera vida fluye como un río desde la profundidad del ser de Dios. Oiga, esto es muy poderoso. La verdadera vida fluye como un río desde la profundidad de lo más profundo del ser de Dios. Entonces, la realidad de la vida es Dios. Solamente Dios. Únicamente Dios. Exclusivamente Dios. Dios es una fuente eterna de vida abundante. Y todo aquel que recibe el suministro, el fluir de la vida de Dios en su ser, nunca morirá, porque lo que tiene vida de Dios permanece eternamente y para siempre. Por eso a esta clase de vida se le llama vida eterna. Todo aquel que está en relación espiritual con Dios siempre recibirá el suministro del fluir de la vida de Dios en su espíritu y también en su alma. La verdadera vida es el fluir de Dios. Por lo tanto, el fluir de la vida de Dios debe de llenar completamente todo nuestro ser espiritual. Así como nuestro cuerpo físico está lleno de agua, la mayor parte, hermanos, que donde está compuesto nuestro cuerpo es de agua. Nuestro cuerpo tiene el 60% de agua de manera general. Nuestro cerebro tiene el 70% de agua. Nuestros pulmones contienen un 85% de agua. Nuestros ojos contienen un 90% de agua. Aún nuestros huesos contienen el 22% de agua. Todo nuestro cuerpo, hablando físicamente, la mayor parte de su contenido es agua. Y esto lo diseñó Dios, la sabiduría de Dios, con el propósito de revelarnos una realidad espiritual. Así como el agua ocupa la mayor parte de nuestro cuerpo, así el fluir de la vida de Dios, del río de Dios, debe de estar ocupando, llenando, saturando todo nuestro ser. Así también el fluir de la vida de Dios es importante para nuestro espíritu y para nuestra alma, así como el agua es importante para nuestro ser, para nuestro cuerpo, para el funcionamiento de nuestro organismo. El fluir de la vida de Dios sacia verdaderamente el alma, así como el agua sacia, vitaliza e hidrata el cuerpo. Así también el fluir de la vida de Dios debe de estar fluyendo dentro de nosotros. Por ello, la realidad espiritual de la vida de Dios se le compara como el fluir de un río lleno de agua en movimiento. El suministro de la vida de Dios para el creyente tiene que ser una experiencia espiritual dentro de su ser, como ríos de agua viva.
Y ponga atención en la siguiente frase. Apocalipsis muestra el fluir de la vida de Dios como un río en singular, un río limpio de agua que brota de lo profundo del trono y de la profundidad de Cristo el Cordero. Un río en singular. Pero si vamos a San Juan capítulo 7 versículo 38, habla de la realidad espiritual del fluir de Dios dentro de nosotros los creyentes, hermanos, como ríos en plural. Qué poderoso es esto. Y quiero que usted vaya aplicando discernimiento a la palabra, hablando del fluir de la vida de Dios en nosotros, dentro de nosotros. San Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de la profundidad de nuestro ser, de la profundidad de nuestro espíritu, dice que en su interior correrán ríos de agua viva. De la profundidad de Dios, el fluir de la vida se le compara como un río en singular, un río de agua de vida. Pero en la experiencia personal, espiritual, interna del creyente, de cada uno de nosotros, ese fluir de vida se le compara en plural como ríos de agua viva. No sé si me estoy explicando en ese sentido. Aquí la frase clave es de su interior, o sea, de la profundidad de tu ser, correrán ríos de agua viva. Ese es el fluir de la vida de Dios. Estos ríos de agua viva representan el mover de la vida de Dios dentro de nosotros, espiritualmente, internamente en nuestro ser. Ríos de agua viva significan la plenitud de la vida de Dios, corriendo, fluyendo, moviéndose internamente dentro del creyente, lleno de la vida de Dios. Ahora observe este detalle: ríos de agua viva en plural, en relación a nosotros. Ríos de agua viva en plural, en relación a Dios, río de vida en singular. Porque en relación a nuestra persona, la experiencia como ríos de agua viva en singular habla de la plenitud del fluir y del suministro del Espíritu Santo, llenando la vida del creyente, de la vida de Dios. Un río de vida que sale de Dios. Vamos a regresarnos a Apocalipsis. Un río de vida que sale de la profundidad de Dios se convierte en nosotros en ríos de agua viva. Ríos de vida. Río de vida en ríos de agua viva. Se lo voy a decir más despacio. Río de agua de vida. Río de agua de vida se convierte en usted y en mí como ríos de agua viva. Se escucha igual, pero no es lo mismo. Se escucha igual, pero no es lo mismo. Un río de vida que sale de la profundidad de Dios, entra a la profundidad de tu ser, de mi ser, y se convierte en ríos de agua viva. Mire la diferencia entre un río de agua de vida y ríos de agua viva.
¿Cuál es la diferencia de la frase que está en Apocalipsis, río limpio de agua de vida? ¿Cuál es la diferencia con la frase que está en San Juan 7:38, ríos de agua viva? ¿Cuál será la diferencia? La diferencia es la siguiente, que en nosotros los ríos de agua viva es la realidad aumentada, agrandada, ensanchada, multiplicada del fluir de la vida de Dios en nosotros. De Dios ese fluir sale como un río de vida. En usted y en mí ese fluir se convierte en ríos de agua viva. Esa es la diferencia. La realidad espiritual del río de vida que fluye como ríos de agua viva está bien revelada, ilustrada, hermanos, humanamente. A mí me sorprende la palabra de Dios, la revelación de Dios. Esta profunda realidad de Apocalipsis 22:1 y San Juan 7:38, esta poderosa realidad del río de vida y ríos de agua viva, Dios nos las muestra en Génesis de una manera gráfica, de una manera muy humana. Está ahí en Génesis. Génesis, por primera vez se menciona un río. Y en Apocalipsis también se vuelve a mencionar un río. Y es la misma realidad, solamente que en Génesis el río que se menciona es sombra y figura de la realidad espiritual que tenemos ahora en Apocalipsis capítulo 22. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, en su versículo 10. Mire, aquí está el ejemplo. Este es un ejemplo gráfico de la verdad que te estoy diciendo, del río de vida convertido en ríos de agua viva en cada uno de nosotros. Y salía de Edén ¿qué cosa? Un río en singular, un río para regar el huerto. Y de allí se repartía ¿en qué? En 4 ríos. En varios ríos. Un río se repartía en 4 brazos. Y literalmente la Biblia le llama por nombre cada uno de estos ríos. Esa es la realidad del fluir de la vida. El río profundo, único, que sale de la profundidad de Dios, se parte en varios ríos, ríos de agua viva, para llenar, para suministrar, para saciar, para, hermanos, proporcionar el fluir y el suministro de la vida de Dios. Ahora, aquí hay detalles muy profundos, y es aquí donde se requiere el discernimiento espiritual. Por eso a un mensaje como este se le invierte muchas horas de estudio. Yo le invertí 6 horas a esta enseñanza, a este estudio, hermanos. Ahora les voy a señalar algunos detalles de ese texto. La tierra de Edén es la representación de Dios en la tierra. Edén representa a Dios. Una cosa es el Edén y otra cosa es el huerto. La zona geográfica donde estaba el huerto se llamaba la tierra de Edén. El huerto no se llamaba Edén, era la tierra donde Dios plantó el huerto. Era la zona geográfica. Entonces esa zona geográfica, esa tierra llamada Edén, que era la tierra más hermosa, más rica, más preciosa, más fértil de la tierra, representa a Dios. El río que sale de Edén es la representación del río de vida que sale de la profundidad de Dios. Río de Edén es el fluir de la vida de Dios, el río de agua de vida.
El huerto es la representación del hombre en la tierra, porque el huerto fue hecho para el hombre, y plantó Yahvé Dios un huerto y puso al hombre ahí. Entonces el huerto es la representación del hombre en la tierra. Los 4 brazos, escuche y aprenda, los 4 brazos de ese río es la realidad aumentada del fluir del río de Dios. 4 brazos son la realidad espiritual de los ríos de agua viva que suministran la vida del creyente. Esos 4 ríos entraban al huerto del Edén, hermanos, representando que es la realidad de los ríos de agua viva que se mencionan en San Juan 7:38. Aquí tenemos la realidad espiritual de los 4 ríos que entraban y suministraban de abundancia, de provisión, de vida, hermanos, al huerto de Edén. Aquí está la realidad. El río de Dios, el río de vida, convertido en ríos de agua viva. Bendito es el nombre del Señor. ¿Está conmigo? Un río, en Génesis 2:10, un río que se convierte en 4 brazos. Un río que se convierte en ríos que suministraban vida dentro del huerto. Esto me habla de la realidad espiritual del río de vida que sale de Dios y que se convierte dentro de nosotros en ríos de agua viva. Ahora vamos a mirar el nombre del primer río, porque son 4. Un río que se convierte en 4 ríos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onis. Y mire que lo que suministraba este río al huerto, lo que arrastraba en su caudal. Lo poderoso de esta realidad espiritual, hermanos, lo que Dios nos está mostrando. Ahorita lo voy a explicar. El nombre del segundo río, para que no le quede duda, un río que se convierte en 4 ríos. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. 14. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el 4 río es el Éufrates. ¿Cuántos ríos? 4. ¿Y de dónde dependían esos ríos? ¿De dónde? De un solo río. ¿Y qué significa un solo río? El fluir que sale de la profundidad de Dios, el fluir de la vida que sale de la profundidad de Dios. ¿Y qué representan los 4 ríos? El fluir de la vida de Dios que entra en nosotros como realidad aumentada, la plenitud de la vida de Dios fluyendo dentro de nosotros como ríos de agua de vida viva. Ahora, los 4 ríos mencionados habla de esta realidad, hermanos, de la intensificación del fluir de la vida de Dios en nosotros, los creyentes. El fluir del río de vida en nosotros, expresado como ríos de agua viva. Ahora escuche y aprende la realidad de ese fluir aumentado. Cada uno de estos ríos, son 4, representan el fluir de la vida de Dios en nosotros. Y en cada río se menciona una tierra. La tierra de Ávila, la tierra de Cus, la tierra de Asiria. ¿Y qué tiene que ver esto? Los 4 ríos es el fluir de la vida de Dios en nosotros como ríos de agua viva. Y cada tierra mencionada representa la condición del hombre, porque la tierra representa el corazón.
Siempre en las escrituras la tierra representa el corazón del hombre. Acuérdese de la parábola del sembrador. Cada parte de la tierra representa condición del hombre. Así que vamos a mirar el primer río. ¿Cómo se llamó el primer río? Pisón. El fluir del río Pisón. ¿Y qué representa el fluir del río Pisón? Representa el suministro de la naturaleza divina en nosotros. El fluir de la naturaleza divina en nosotros. Por eso este río en su caudal llevaba oro, suministraba oro, arrastraba oro, metía en sus corrientes, arrastraba y metía el oro dentro del huerto. El oro representa la formación de la naturaleza divina en nosotros, la naturaleza de Dios representada como el oro. Eso es lo que representa el fluir de este río, impartiendo la naturaleza divina dentro de nosotros. Algo más, dice que este río también se relaciona con bedelio y ónice. El oro, bedelio y ónice, hermanos, nos está hablando de la transformación de la naturaleza humana a la naturaleza divina. La palabra pisón de este río significa dispersante, cambiante, y habla de la gloriosa transformación que trae, que imparte el suministro de la vida de Dios en el creyente, el fluir de la vida de Dios en el creyente. Cuando la vida de Dios empieza a fluir en el creyente, ese fluir de la vida, esa impartición de la vida, ese suministro de la vida, empieza a cambiar la naturaleza humana corriente y pecaminosa del creyente. La transformación de barro a oro, de simple naturaleza humana a la naturaleza divina, de una simple existencia a una vida eterna, de ser barro, de ser polvo, convertirnos en oro con piedras preciosas, bedelio, ónice, de ser tierra a ser la nueva Jerusalén, de ser una casa de barro convertida a una casa eterna de oro fino, purísima, de piedras preciosas, oro finísimo. ¿Usted ha leído en Apocalipsis que la nueva Jerusalén es de oro finísimo? Ahí está la realidad de lo que hace el fluir de la vida de Dios. La palabra Ávila que se menciona, la palabra Ávila por donde este río pasaba llenando de vida y suministro, la palabra Ávila significa tierra de dolor. Ávila, tierra de pesar. Ávila, tierra de lamento. Pero cuando llega el fluir de la vida de Dios, ese lamento, ese dolor, ese sufrimiento, hermanos, se convierte en una condición, en una tierra de bendición, en una tierra de salud, en una tierra de abundante riqueza espiritual. Por eso este río ministraba oro, ónice y bedelio a esa tierra de Ávila, hablando espiritualmente que el fluir de la vida de Dios cambia el lamento de la naturaleza humana, cambia el sufrimiento de la naturaleza humana, cambia la miseria, el dolor, el pesar de la naturaleza humana. Yo no sé si usted está viviendo, está experimentando la realidad de este fluir del río de Dios. Hermano, yo no sé, pero cuando el fluir de la vida de Dios llegó por primera vez a mi vida, se fue el dolor, se fue la soledad, se fue la depresión, se fue el lamento, se fue la tristeza. Hermanos, cambió completamente la condición de mi corazón, representado en la tierra de Ávila. Eso es lo que hace el fluir de la vida de Dios. Esto es lo que representa, hermanos, el fluir del río Pisón, la impartición de la naturaleza divina por medio de la vida de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Pasamos con el segundo río. ¿Cuál es el segundo río?
El río Gihón. El nombre del segundo río es Gihón. Y el fluir del río Gihón es el suministro de la gracia de Dios en la vida del creyente. Mire, ¿en qué consiste este suministro? Estoy hablando la realidad espiritual de los ríos de agua viva, representada en los ríos que salen del río de Edén, de la profundidad de Dios. Es el suministro. Este segundo río habla espiritualmente del suministro de la gracia de Dios en la vida del creyente. El fluir de la vida de Dios trae el derramamiento de la gracia y el favor de Dios sobre nosotros. De hecho, la palabra Gihón significa valle de gracia. Ese es el significado del nombre Gihón, valle de gracia. Y representa el derramamiento de la gracia de Dios en el fluir de la vida en nosotros. Ahora hay algo más. El río Gihón, ¿por dónde pasaba? ¿Por dónde rodeaba? Por la tierra de Cus. Y la palabra Cus significa tierra de maldición, tierra de desgracia, tierra de miseria, tierra de oscuridad, tierra de desolación. De hecho, la palabra Cus, significa oscuridad. De ahí viene la palabra negro, Cus, que era uno de los descendientes de Canaán, los cusitas. Acuérdense cuando Aarón y su hermana se enojaron porque Moisés se había casado con una mujer cusita, una mujer negrita de Etiopía. Entonces la palabra Cus significa esto, hermanos: maldición, desgracia, miseria. La tierra de Cus antiguamente era la tierra de Etiopía, y Etiopía pertenece al África oriental. Y usted sabe la condición de África, la situación y la condición de los que viven en África. Una tierra de muerte, asolada y golpeada por la miseria y la maldición. Pero el fluir de este río, que imparte la gracia y el favor de Dios, que el río Gihón rodeara la tierra de Cus, está hablando de la realidad espiritual, que la condición del corazón humano lleno de muerte y maldición por el pecado puede ser convertido por la gracia de Dios en una vida abundante, la vida del creyente, llenándolo del favor de Dios con toda clase de bendiciones espirituales y terrenales. Ese es el significado del fluir del segundo río. Tercer río, ¿cómo se llama el tercer río? El nombre del tercer río es Hiddekel. Hiddekel, hermanos, representa el fluir, el suministro del río Hiddekel. Habla de la libertad y el poder que es impartido en la vida del creyente por la vida de Dios. Hiddekel es el fluir del poder y de la gloriosa libertad que recibimos de parte de Dios. Hiddekel habla del fluir de la vida de Dios, que trae poder, que trae libertad en nosotros. Por eso el tercer río era Hiddekel. De hecho, la palabra Hiddekel significa rápido, veloz. Es el significado de la palabra Hiddekel. Rápido, veloz, implicando poder y libertad. ¿Y por dónde entraba el río Hiddekel? ¿Por dónde pasaba el río Hiddekel? Por la tierra de Asiria. Y este es glorioso, hermano, porque el poder y la libertad me habla de aquella tierra que representa la condición humana de vivir feliz, estable, en rectitud, en firmeza y en bienaventuranza. La palabra Asiria significa tierra feliz, tierra estable,
tierra de rectitud, tierra de firmeza, tierra de bienaventuranza. Ese es el significado de la palabra Siria. Y cuando hay rectitud, cuando hay estabilidad, cuando hay felicidad, cuando hay firmeza, hermanos, entonces el fluir del río de Dios representado en el río Hiddekel le da libertad, lo llena de poder, lo llena de autoridad para que el creyente pueda vivir en la realidad gloriosa de la libertad que trae la vida de Dios en su ser. Este es el significado, hermanos, del fluir del río Hiddekel, el suministro del poder y de la libertad de Dios. El último río, el cuarto río, es el Éufrates. El fluir del río Éufrates es el fluir de la vida fructífera. El Éufrates representa el fluir de la vida que fructifica, la vida abundante, la vida productiva, aquella vida divina que crece, que florece y produce para Dios. El fluir del río Éufrates me habla del fluir de la vida que produce espiritualmente para el reino de Dios. Esto también es poderoso. Aleluya. La palabra Éufrates significa aquel que se abre paso. La palabra Éufrates significa aquel que sale adelante con fertilización, aquel que es fructífero. El Éufrates, de hecho, es un río muy fértil, hermanos, y hasta el día de hoy todavía existe geográficamente. El río Éufrates es un río que llena de vida la gran parte de la tierra de Mesopotamia, actualmente Irak e Irán. El río Éufrates en su caudal ha llenado de vida y ha hecho fructificar todas esas tierras por donde fluye. El fluir del río Éufrates es la vida de Dios que nos hace florecer, que nos hace producir, que nos hace fructificar. La palabra Mesopotamia significa tierra entre ríos, y esta palabra Mesopotamia representa aquella vida que depende y vive siempre del fluir de Dios para convertirse en una vida fructífera y floreciente para la gloria del reino de Dios. Piense, por favor, si empezamos a producir almas, a ganar almas, ¿qué se estará representando en nosotros como iglesia? El fluir del río Éufrates. Si empezamos a gozar de poder y libertad en Cristo, ¿qué clase de fluir se estará expresando en nosotros? El fluir del río Hiddekel. Si empezamos, hermanos, a experimentar la gracia y el favor de Dios en nosotros, ¿qué clase de fluir se está expresando en nosotros? El fluir del río Gihón. Y si empezamos a experimentar esa gloriosa transformación de nuestro ser, la naturaleza humana pecaminosa empieza a desaparecer. Hay menos pensamientos malos y hay más pensamientos divinos. Hay más gloria de Dios en nosotros. Empezamos a parecernos más a Dios y dejamos de parecernos al diablo. Hermanos, ¿qué clase de fluir empieza a expresarse en nosotros? El río Pisón. Son realidades del fluir de la vida de Dios. Estos 4 ríos entonces representan, mis hermanos, el fluir de los ríos de agua viva que salen del único río expresado que sale de la profundidad de Dios como río limpio de agua de vida. Espero en Dios que usted pueda estar tomando el discernimiento de esta palabra. El fluir de vida, del río de vida dentro de nosotros como ríos de agua viva, imparten ese fluir, imparten la naturaleza divina, río Pisón, la gracia de Dios, río Gihón, el poder y la libertad de Dios, río Hiddekel, la vida fructífera y floreciente, río Éufrates. Reténgalo en su corazón y en su conciencia.
Aleluya. La realidad espiritual de los ríos de agua viva en los creyentes es el poderoso fluir de la vida espiritual, el fluir del espíritu de vida dentro de nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Mire lo que dice, por favor, esto acerca de los ríos de agua viva. ¿A qué se refieren? ¿Cuál es el significado real de los ríos de agua viva representado en los 4 ríos que entraban al huerto del Edén? Espiritualmente, ¿de qué me está hablando? Lea el contexto. Los ríos de agua viva habla de la realidad del poderoso fluir de la vida del Espíritu. El fluir espiritual del espíritu de vida moviéndose, llenándonos, fluyendo, corriendo, derramándose internamente y profundamente dentro de nuestro ser. Por esto dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Sabe que yo entiendo perfectamente el propósito de estas reuniones. Por eso me da tristeza que falten muchos, porque el propósito de estos cultos es para llenarnos de la vida de Dios. Este es el propósito más alto de los cultos de Santa Cena: recibir el fluir, el suministro de la vida de Dios por medio de la Santa Cena, la copa y el pan. Comer a Cristo, disfrutar a Cristo. Aleluya. 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes. Río de vida y ríos de agua viva es una poderosa y muy profunda revelación del fluir de la vida de Dios en nosotros. Voy a pasar a la segunda característica. Esta primera característica fue muy profunda, ¿verdad? Un río limpio de agua de vida se convierte en una realidad como ríos de agua viva. Pero hay otra característica. Hay otra característica aquí en Apocalipsis 22:1. Segunda característica: el fluir de la vida de Dios es limpio como el cristal. Esta es otra característica importante. Este bendito fluir de la vida de Dios es limpio como el cristal. Por eso la frase dice: un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal. Y eso me está diciendo que el fluir de la vida de Dios es limpio. ¿Saben por qué es limpio? Porque sale de la profundidad de Dios. Sale de lo profundo de Dios ese río. Y esta es la realidad de la vida real y verdadera que sale de la profundidad del ser de Dios. Por ello es divina y es eterna. Y en esta calidad de vida espiritual no puede haber nada inmundo, no se permite nada sucio, no hay lugar para nada impuro, nada pecaminoso, nada corrupto, no hay espacio para nada pecaminoso, porque no hay lugar para la muerte pecaminosa. Dios le mostró al apóstol Juan que el fluir de la vida de Dios era como un río limpio, resplandeciente, como el cristal. La palabra resplandeciente expresa aquello que tiene luz, aquello que brilla de limpio, aquello que tiene gloria y hermosura. Resplandeciente habla del testimonio limpio, puro y santo que debe de estar en aquel que tiene y está en la realidad del fluir de la vida de Dios. De esa realidad espiritual habla de nosotros. Además, la realidad de la vida de Dios se le compara como el cristal. Y el cristal, un cristal es algo totalmente transparente. Mire, este es un cristal. Y desde allá, a través del cristal, usted puede ver el color de mi ropa.
Porque el cristal habla de algo transparente, y esto me habla que el fluir de la vida de Dios, en el fluir de la vida de Dios, nada se oculta. Está revelando que la realidad de la vida de Dios en nosotros es una vida que no tiene nada que ocultar, nada que esconder. Es visible, limpia y refleja la gloria de Dios en cada parte y área de nuestra vida, en cualquier lugar, en cualquier condición, en cualquier circunstancia, aquí adentro y allá afuera. Mira, mi hermano, que hay muchos cristianos que tienen mucho que esconder allá afuera. Miran que va pasando el pastor, se encuentran al pastor y se esconden porque no hay transparencia en la vida de ellos. Yo he visto, hermanos, personas que se congregan aquí, que me los encuentro allá afuera y se esconden porque no quieren que los miren cómo van vestidos, cómo van andando, qué apariencia llevan. Y yo nada más digo, ¿por qué se esconde de mí si Dios los está mirando? Pero el fluir de la vida de Dios es diferente. Dice que es transparente, no tiene nada que ocultar. Es visible, limpio y refleja la gloria de Dios en cada parte y área de nuestro ser. Un río limpio y resplandeciente como el cristal representa el fluir de la vida de Dios, una vida de santidad llena de la gloria de Dios. Aleluya. Tercera característica en este mismo texto. Tercera característica. ¿Puede usted ver otra característica ahí? Tercera característica, el fluir de la vida sale del trono de Dios. Wow, esto es poderoso. Ese bendito fluir como río de agua de vida que se convierte en mi ser como ríos de agua viva, sale del trono de Dios, que salía del trono de Dios. Este río de agua viva fluye del trono de Dios, es decir, la realidad de la vida fluye de la autoridad de Dios. La palabra trono representa la autoridad y la soberanía de Dios. Y todo aquel que viva en obediencia y sujeción a la autoridad de Dios recibirá siempre el suministro de la vida de Dios. La fuente de esta realidad de vida es el trono de Dios, lo cual significa vivir en obediencia a la autoridad de Dios. Ojo, Adán y Eva murieron porque no vivieron en obediencia a la autoridad de Dios. El creyente muere espiritualmente, pierde la realidad de la vida de Dios cuando se revela y desobedece a la autoridad de Dios. Para nosotros ahora, en la vida cristiana, la autoridad de Dios está revelada y expresada en la autoridad de la palabra. Y cuando la desobedecemos, estamos rechazando la autoridad de Dios y entramos en muerte y perdemos la realidad del fluir de la vida de Dios. Por eso cuando el creyente se rebela contra la palabra, se muere espiritualmente, porque el fluir de la vida depende del trono de Dios, fluye de la autoridad de Dios. ¿Quieres mantenerte en el fluir de la vida de Dios? Mantente en obediencia a la palabra, sujétate a la palabra. Sujétate a la autoridad de Dios, ríndete ante el trono de Dios, depende del trono de Dios, obedece a lo que representa el trono de Dios, su autoridad. Cuarta característica. Hay otra característica aquí que yo puedo ver. Cuarta característica, el fluir de la vida sale del Cordero. No solamente sale del trono de Dios, sale del Cordero, porque dice que ese río salía del trono de Dios, pero también salía del Cordero. Así que además el fluir de la vida de Dios, además de tener el trono de Dios como una fuente, también el fluir de la vida de Dios tiene al Cordero como fuente. El Cordero es una fuente del fluir de la realidad de la vida. Cristo es la fuente también del fluir de la realidad de la vida para nosotros.
El Cordero es una expresión de nuestro Señor Jesucristo, y la realidad de la vida fluye directamente de su persona. La vida fluye en Cristo como caudal de agua viva. Vamos a mirar rápidamente algunos textos. Vamos a ir a Números. Esto solamente lo vamos a mirar de manera rápida. Números capítulo 20, versículo 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará. ¿Qué era la peña? La peña era una fuente de agua. La peña era una fuente de agua en el desierto, y la peña suministró vida a los creyentes hebreos. Háblale a la peña, y la peña dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Salmo 78, 16. Salmo 78, 16. Pues sacó de la peña corrientes. ¿Qué significa el río? Corrientes. E hizo descender como aguas con ríos. Por eso el canto dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando agua de vida, saludable para ti. Cristo es la fuente también del fluir de la vida de Dios. Ahora mire la aplicación espiritual, que este es el estilo, hermanos, de interpretación bíblica en esta iglesia. Un estilo apostólico y espiritual según el modelo del apóstol Pablo. Aleluya. Tomen ejemplos, predicadores. Vamos a ir a 1 de Corintios. Estamos hablando de realidades espirituales. 10, versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por eso el río de vida sale del Cordero. Cristo es la fuente, hermanos. La roca en el desierto, una fuente de agua viva para todos ellos. Espiritualmente, Cristo. Cristo en nosotros es la fuente de agua viva. Por ello el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, le dijo a la mujer samaritana, San Juan capítulo 4 versículo 14. Mire esta poderosa realidad. El Señor dijo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él. Aleluya. Una fuente. Cuando Cristo está dentro de ti, hermanos, Cristo es como una fuente dentro de tu interior, y de esa fuente salen los ríos de agua viva. No tendrás sed jamás. El agua es la vida de Dios. La fuente es Cristo. Y algo más, otro detalle que se menciona aquí en ese texto. Hay un detalle poderoso en ese texto. Ya miramos el agua, que es la vida de Dios. Se menciona la fuente, que es Cristo. Pero hay otro detalle ahí. El salto del agua. Una fuente que salte. El salto del agua me habla del movimiento, me habla del fluir del agua viva dentro de nosotros. Si Cristo está en ti y tú estás en Cristo, entonces hay una fuente de agua viva que salta para vida eterna. El que no está en Cristo está completamente muerto. Existe, pero no vive para Dios. Qué poderosas realidades, hermanos. Ya para concluir, casi para terminar, todavía no, pero casi. Amén. Apocalipsis 22. 2. Le muestro el 1 para que entendamos el contexto.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en esta misma línea de pensamiento dice: y en medio de la calle de la ciudad, de uno y a otro lado del río, se menciona el río, está el árbol de vida. Mire que en Edén los 4 ríos entraban al huerto y tenían la dirección de llegar al árbol de vida dentro del huerto. Aquí tenemos la realidad espiritual. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esto es demasiado profundo, hermanos. Pero demasiado profundo. Solamente me voy a limitar a señalarle algunos aspectos. Hay muchas cosas profundas reveladas por Dios en este texto. Y todos estos detalles tienen que ver con el fluir de la vida de Dios, porque está hablando del río que entra y fluye. En Apocalipsis, brevemente, se menciona la calle de la ciudad. Y espiritualmente, esa calle que se menciona de la Nueva Jerusalén, de la ciudad, representa el caminar de la iglesia, el andar de la iglesia. Y se menciona aquella que es calle de oro, porque es el suministro del río Hiddekel, la transformación de la vida cristiana, de la vida común, de la vida normal, de la vida mundana en naturaleza divina. Por eso calle de oro me habla de andar y vivir en la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, la naturaleza de nuestro Señor, el vivir y andar en la naturaleza de Cristo. Calles de oro representa el andar de la iglesia, el caminar de la iglesia, el vivir de la iglesia. El río representa el fluir de la vida de Dios. Tercer elemento, el árbol de vida, a donde entra el río, representa a Cristo como el suministro del fluir de la vida. Los 12 frutos que se mencionan aquí representan lo que produce el fluir de la vida de Dios, la vida productiva del gobierno de Dios, del reino de Dios, ya que la palabra 12 habla de gobierno, habla de reino. Frutos, la vida fructífera del gobierno de Dios, del reino de Dios. El árbol representa a Cristo, pero este bendito árbol tiene hojas. ¿Y las hojas a quiénes representan? Las hojas representan nuestras acciones, lo que nosotros hacemos en Cristo. Todos estos aspectos revelan la siguiente realidad espiritual. El río de agua que fluye en medio de la calle de la ciudad, es decir, es la vida de Dios que fluye en el andar y en el vivir de la iglesia como casa de Dios. El fluir de la vida de Dios nos conduce en nuestro caminar como iglesia para llegar y tener a Cristo como fuente de vida, el árbol de vida, representado en ese árbol que se menciona. Cuando la iglesia representada en la calle de la ciudad, cuando la iglesia camina y vive en el fluir de la vida de Dios, tendrá siempre a Cristo como árbol de vida, comerá a Cristo del árbol de vida, será saciada de Cristo, será llena de Cristo y será una iglesia fructífera, productiva, por tener la vida de Dios expresada en la vida del reino, en el árbol de vida que tiene 12 frutos. Las hojas dice que serán para sanidad y restauración de las naciones de la tierra. ¿Qué me está hablando? Que cuando la iglesia anda, camina en la calle de la ciudad, representada la vida de la iglesia, el andar espiritual de la iglesia, cuando la iglesia come de Cristo, se alimenta de Cristo, entonces esa iglesia será productiva, será fructífera. Como iglesia, como creyente, seremos sanidad para las naciones, sanidad para la gente, llevaremos sanidad, llevaremos libertad, llevaremos restauración. Eso es lo que produce la vida de Dios. ¿Qué es lo que hacemos cada vez que salimos a evangelizar como iglesia?
¿Qué es lo que estamos produciendo en aquellas almas que reciben a Cristo? Le estamos llevando sanidad. Y esa sanidad viene por andar en el fluir de la vida. Esa sanidad viene por caminar. Eso es lo que representa la calle. Por andar en el vivir de la vida. Por andar y tener a Cristo como árbol de vida. Póngase en pie. Estos son mensajes para crecer espiritualmente, hermanos.